y si no, rifa para el financiamiento de las próximas jornadas, va a ser bienvenido. Bueno, vamos a dar curso a la presentación del profesor Claudio Fierro sobre nulidad y amparo más allá de la libertad y la seguridad individual. El profesor Claudio Fierro, desde luego, es abogado, es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Diego Portales. Tiene una larga trayectoria como defensor penal público. Actualmente es el jefe de la Unidad Nacional de Corte de la Defensoría Penal Pública y además del Tribunal Constitucional. También tiene ahí una dilatada trayectoria. Para mí es un honor como compañero de trabajo también poder presentarlo, y adicionalmente se desempeña como profesor de Derecho en la Universidad Católica. Entonces, profesor. Buenos días todavía a todos y todas. Primero, dar las gracias por la invitación. De verdad es un honor estar acá. También es una gran responsabilidad estar acá arriba después de tantos profesores ilustres, ¿cierto? Y que han sido un referente para todos los que estamos acá. El tema que se me pidió que conversáramos, ¿cierto? Nulidad y amparo más allá de la libertad y la seguridad individual. Y lo que quiero hacer hoy día es hacer un repaso de la línea jurisprudencial de la Sala Penal de la Corte Suprema, ¿ya? Y que está bien asociado un poco a algunos conceptos que se han vertido acá, ¿cierto? De la confusión y desorden del debido proceso, de la vulgarización de las garantías, de la expansión del debido proceso. Así que vamos a contribuir a aumentar la confusión, a aumentar esta vulgarización, porque efectivamente nuestra presentación de hoy está bastante asociada al pragmatismo de la defensa, por cierto. Y hoy día, fundamentalmente, la acción constitucional de amparo se ha constituido una herramienta eficaz, muy efectiva, para poder derribar algunos mitos, pero también para poder conseguir situaciones bastante favorables para las personas con las cuales nosotros trabajamos. Por lo tanto, voy a hacer esta revisión y voy a tratar de, ser un poquito, como ya les decía, más pragmático y trabajar a partir de la doctrina que emana cada uno de los pronunciamientos de la Sala Penal en una historia relativamente reciente, en los últimos 10 años. Y de acuerdo a estos pronunciamientos, quizás las 3 primeras ideas que podemos obtener de esta nutrida línea jurisprudencial, en primer lugar, que la garantía frente al poder jurisdiccional, ¿cierto?, puede resultar la más importante por provenir de un poder contramayoritario. Es quizás la primera idea que nosotros quisiéramos plantear, que esta garantía tiene el peso de la inexcusabilidad y, en tercer lugar, corrige la deficiencia de los actos cometidos por otros agentes del Estado. También previamente, al momento de poder hacer este desarrollo jurisprudencial, queremos plantear que estos se han adoptado a través de la activación de mecanismos de tutela jurisdiccional que facilitan la protección de los derechos fundamentales. Y esto ha sido, ya decíamos, a través del recurso de nulidad y a través del recurso de amparo, o como a nosotros nos gusta llamarlo, la acción constitucional de amparo, donde este máximo tribunal ha fijado estándares relevantes en términos de garantía para los ciudadanos y ciudadanas frente al poder penal y ha corregido los márgenes de desviación y de ilegitimidad jurídica que en otros poderes y otros poderes han incurrido. Un poco ya habíamos escuchado, ¿cierto? Algo dijo la profesora Flavia Carbonell en torno a quizás esta expansión y un poco a esta necesidad de clarificar el derecho al recurso. Pero esta obligación que se le impone al Estado, el deber de garantizar a todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de todos los derechos. Y en este orden de ideas ya la acción constitucional de amparo se erige como un instrumento de protección judicial y que, en definitiva, para que se transforme en un dispositivo judicial efectivo, se debe satisfacer a lo menos la obligación de inexcusabilidad, que es un tema que nos gusta desarrollar y que efectivamente ha tenido algún tipo de cortapisa actualmente con una de las dimensiones, ¿cierto?, que nosotros queremos trabajar hoy día por parte de la Sala Penal.
¿Cuáles son las características de esta acción constitucional de amparo según la Sala Penal de la Corte Suprema? Es una acción constitucional y no un recurso. Eso lo ha planteado desde ya este excelentísimo tribunal, ¿cierto?, en el pronunciamiento 12.532 del año 2015, donde dice que esto no tiene relación, esta acción constitucional de amparo, con el objeto de impugnar una resolución judicial dictada dentro de un determinado proceso, sino requerir que se ponga en movimiento la jurisdicción a fin de conocer una acción u omisión arbitraria que importe una amenaza, perturbación o privación a la libertad ambulatoria o la seguridad individual. Por lo tanto, también ha señalado la Sala Penal que es la acción de amparo, que también se encuentra prevista en la Constitución, porque, para que ningún acto legislativo, administrativo o convencional pueda conducir a su desconocimiento o limitación sin infringir un ordenamiento constitucional. Por lo tanto, lo primero, ¿cierto?, y el desarrollo ha sido bastante extenso, que este recurso de amparo la Sala lo ha entendido como una acción constitucional. Después voy a aclarar los matices. Dice que es una acción cautelar, que es una acción conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservadoras. Por otro lado, ya decíamos que es fundamental que esta tutela de derechos humanos en torno a la obligación de inexcusabilidad que pesa sobre los tribunales de justicia, la que se encuentra reforzada por este carácter constitucional de estos mecanismos de tutela. Y es así, ¿cierto?, que los tribunales no pueden negarse a darle tramitación sin perjuicio de lo que resuelvan en definitivo. Esto lo ha dicho la Sala Penal desde el año 2009 en el pronunciamiento 2874 y también anteriormente de su primera jurisprudencia la Sala Penal señalaba en el pronunciamiento 5972 del año 2007 que el recurso de amparo en cuanto a vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en lo concerniente a la privación o amenaza de atentados contra la libertad y la seguridad individual es también un instrumento eficaz para el control de resoluciones que emitan los tribunales de justicia y que pongan en riesgo dichas garantías. También lo ha dicho, ¿cierto?, que el recurso de amparo sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 de la Constitución es una acción que siempre resulta procedente cuando se afecta la libertad personal con infracción a lo establecido en la Constitución y las leyes, y también profundiza en torno a la obligación de inexcusabilidad que ningún tribunal, ¿cierto?, en este caso se refiere fundamentalmente a la Corte de Apelaciones, puede negar tramitación a esta acción constitucional. Respecto a la procedencia, la Sala Penal también en diversos pronunciamientos ha señalado que el amparo resulta procedente contra cualquier resolución judicial, aunque procedan recursos ordinarios procesales, ¿ya? Es decir, no hay ningún tipo de objeción a efecto de poder deducir el amparo existiendo un recurso procesal ordinario. En este mismo orden de ideas plantea que la apelación procede siempre contra el rechazo o la inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo. En el pronunciamiento 15.485 de este año, ha dicho la Sala Penal que el habeas corpus es una acción constitucional cuyos presupuestos han de ser valorados al momento de la decisión de mérito. Esto nos parece bastante relevante poder relevarlo, y se revoca la sentencia y se repone la causa al Estado que se le dé por un tribunal no inhabilitado la tramitación legal que corresponda. Por lo tanto, acá tenemos, ¿cierto?, otra manifestación de cómo la Sala Penal entiende que esta acción constitucional, ¿cierto?, efectivamente está dentro de este contexto de inexcusabilidad. Por otro lado, este tribunal, y por muchos años así lo sostuvo, hoy día la situación ha variado, que el amparo procede contra cualquier resolución mediante la cual se haya dictado una vía cautelar o cualquier otra privativa o restrictiva de libertad, incluso cuando haya sido dictada por una Corte de Apelaciones, ¿ya? Esto me parece bastante relevante y un poco quería asociarlo a la pregunta que hizo el colega Ricardo Rodrigo. En cuanto a las distintas interpretaciones que tienen dentro de una Corte las distintas salas de la propia Corte, entonces nos parece que este escenario da cuenta un poco de ello y de cómo la Sala Penal históricamente nunca puso una cortapisa para deducir una acción constitucional contra el pensamiento de una sala de una Corte de Apelaciones. Esa situación ha variado, ya es una situación que con la llegada del ministro Juica, el ministro Brito, ya, ministro Cisternas, y posteriormente con el ministro Dam, entendieron que esa situación efectivamente no era sostenible porque se asilaban en la ficción legal del artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales, donde plantean, ¿cierto?, que una sala representa a toda la Corte y, en definitiva, en virtud de esa tesis legal, ¿cierto?, asociada también a la antigua tesis o doctrina de la Sala Penal en torno a la legalidad de los actos del procedimiento, por ejemplo, un procedimiento 3666 del año 2005, efectivamente, ¿cierto?, había que ser respetuoso de los procedimientos y, en definitiva, ¿cierto?, no procede hoy día una acción constitucional contra una sala de una Corte de Apelaciones.
Esa tesis hoy día es de mayoría, pero en definitiva también existen una minoría a la cual la defensa, por cierto, adhiere, que es la del ministro Carlos Cruz Miller, donde él señala que la acción de amparo, por ejemplo, el pronunciamiento 12.532, es autónoma a la resolución que le sirve de fundamento, no alterando en nada el sistema recursivo procesal penal, razones por las que no resulta aplicable la ficción del artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales. Esa tesis también la sostiene hoy día un abogado integrante que fue y que integra habitualmente la Sala Penal, que fue ministro, ya, don Jaime Rodríguez, y tesis que también adhiere el actual presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmich, que aparentemente volvería a la Sala Penal, entonces ahí quizás volveríamos a algún tipo de equilibrio dentro del contexto nuestro. Por lo tanto, quizás esta tesis de mayoría que hoy día se plantea, y también la hemos conversado de una otra forma con el profesor Avilés, cómo podemos derrotar esta norma, está difícil, ¿ya? Es complejo derrotar este precepto del artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales y evidentemente la defensa persistió en esta intención de seguir tratando de modificar algunas resoluciones vía acción constitucional de amparo, pese a la insistente llamada de atención del señor Juiga, donde nos condenaba en costa permanentemente. Ya no lo hace, por lo tanto ya estamos empezando a derrotar la norma. Pero existen una serie de situaciones, ¿cierto?, dentro de este mismo contexto donde estos votos de minoría, más allá, ¿cierto?, de entender que es una acción autónoma, se asilan también estos principios de inexcusabilidad. Y esta tesis, ya decíamos, la sostienen el ministro Rodríguez, o sea, el abogado integrante Rodríguez, el ministro Carlos Cruz Miller y eventualmente cuando integraba el señor Hugo Dolmich. Sin perjuicio de las limitaciones que han sido impuestas por estos ministros de mayoría, había ocasiones donde, dimensionando la magnitud o la entidad de la infracción que ha sido reclamada y en uso de sus facultades conservadoras, ¿ya?, la Sala Penal ha mantenido su posición de declarar inadmisibles estas acciones constitucionales cuando han sido deducidas contra una Corte de Apelaciones, pero actuando, ya decíamos, dentro de sus facultades conservadoras, ha actuado de oficio, ¿ya? Por ejemplo, quizás la causa más antigua sea la del año 2013, la causa 968 del año 2013, donde había un joven que está condenado a 2 penas, una de 3 años y 1 día y otra de años y 1 día, antes de la entrada en vigencia de la ley 20.084, la defensa pidió adecuación vía artículo 18 del Código Penal y el tribunal fija una pena única de 3 años y 1 día de régimen cerrado con programa de reinserción social. Es decir, una resolución absolutamente atentatoria contra la razón de texto de la ley 20.084, donde las penas máximas, ¿cierto?, en esta situación o en este escenario son de 10 años. La defensa, confiando, ¿cierto?, en la Corte de Apelaciones, apela y la Corte de Apelaciones confirma, ¿ya? Y en ese escenario es que la defensa nuevamente se alza contra esa sala a través de una acción constitucional de amparo y la Corte de Apelaciones, que era una sala de verano donde estaba el señor Dolmich, Cruz Miller y Brito, más dos ministros de otras salas, el señor Pierri y la señora Rosa María Maggi, ¿cierto?, por 3 votos contra 2 declara inadmisible esta acción constitucional, pero entra a conocer el fondo y lo hace de oficio en virtud de sus facultades conservadoras, señalando, ¿cierto?, que una omisión de una actuación oficiosa importa en el caso concreto mantener la libertad del amparado, que entre otros detalles, ¿cierto?, ese mismo día el imputado cumplía de años de privación de libertad y por lo tanto salía libre. Otra dimensión de esta actuación de oficio que ha hecho la Sala Penal de la Corte Suprema ha sido en función de los altos estándares de fundamentación, ¿ya? Que ya nosotros planteamos en torno y ya se planteó hoy día si efectivamente se constituye en una garantía o no. Bueno, es una discusión que la dejaron ya sentada los profesores el día de ayer y el día de hoy también. Pero efectivamente, en un pronunciamiento de este año, el 4047, la Sala Penal, ¿cierto?, frente a un pronunciamiento de una Corte de Apelaciones, entendió que no se respetan los más mínimos estándares de fundamentación, ¿ya?, con un abierto desborde de las normas del artículo 36 y 143 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, que dijo la Sala Penal, ¿cierto?, que llevan a concluir en el presente caso que no se ha producido el debido examen de la cuestión debatida, lo que implica una contravención al mandato del artículo 136 y 143 del Código Procesal Penal, regla que es más intensa cuando aquellas inciden en la libertad personal del imputado. Por lo tanto, estas son las excepciones que ha planteado hoy día la Sala Penal, que ha sido también el remedio procesal a través de la acción constitucional de amparo, que ha buscado una salida, ¿cierto?, en virtud de sus facultades conservadoras y también dentro del contexto de la necesidad de fundamentación. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? Y aquí me parece que este concepto que da fundamentación es bastante relevante. Lo dio el año 2009
en el fallo 94-92. Dice que la debida fundamentación de toda resolución judicial es una garantía constitucional y forma parte del control jurisdiccional y público que caracteriza al proceso penal. Además de ser un deber constitucional del juzgador, es un derecho del justiciable al reexamen de la cuestión sometida a decisión ante jueces distintos. El deber de motivar la sentencia es un componente esencial del modelo de jurisdicción propio de un Estado democrático de derecho. Ese es como el concepto que fija, el estándar que fija desde el año 2009 y que efectivamente se ha mantenido y que está claramente cierto contenido en estos pronunciamientos donde la Corte Suprema actúa de oficio para poder revertir una resolución de una Corte de Apelaciones en torno, ¿cierto?, a estas exigencias de los estándares. También el pronunciamiento 30.037 del año 2014, la Sala Penal fijó un estándar en torno a la fundamentación de las medidas cautelares, ¿ya? Y también tiene está bastante asociado un poco a estos reclamos que nosotros hemos planteado. ¿Y cuál es el estándar que fija la Sala Penal de la Corte Suprema en torno a la fundamentación de una medida cautelar por parte de un tribunal de garantía fundamentalmente? Dice que la necesidad de fundamentación de las resoluciones judiciales, en particular aquella que ordena la prisión preventiva, siempre constituye una garantía. Una segunda idea que da: la fundamentación no se satisface con referencias formales de compartir o adherir a tesis de alguno de los intervinientes ni con la mera enunciación de citas legales. Y una tercera idea: no hay fundamentación si el tribunal se remite únicamente a los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público y no se hace cargo, aunque sea someramente, de las particulares alegaciones de la defensa. Por lo tanto, nos parece que es un estándar importante a efecto, ¿cierto?, de poder transmitir a los tribunales de garantía esta necesidad de garantía o no, ¿ya?, en torno a poder clarificar al justiciable, como lo ha señalado, de que se pueda enterar claramente, ¿cierto?, de cuál es la posición del tribunal y cuál es la justificación para someterlo a una medida cautelar que pueda resultar absolutamente gravosa. También dentro del contexto de la fundamentación y también dentro de la dimensión del derecho de defensa, también nos parece que existe un fallo que ha sido replicado en distintos tribunales de garantía, que es el 58-58 del año 2012, ¿ya? Donde a partir de una audiencia de control de detención, de formalización y medidas cautelares, por una violación impropia, ¿ya?, a una niña menor de 14 años, que era una razón consentida, la defensa quiso levantar la argumentación desde lo adjetivo y desde, ¿cierto?, lo sustantivo, es decir, oponerse formalmente a cada uno de los presupuestos del artículo 140, pero queriendo profundizar desde lo sustantivo, levantando una discusión que en ese momento, ¿cierto?, era error de prohibición o error de tipo, y la jueza lo interrumpe inmediatamente, le dice: señor defensor, usted esa discusión no la puede plantear en esta etapa procesal, es una etapa procesal donde usted tendrá que levantar esta discusión, por lo tanto se acabó la audiencia. De ahí se generó toda una discusión bastante un poco delirante entre la defensa y el tribunal, lo que en definitiva, ¿cierto?, terminó en esta prisión preventiva para el imputado. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema? Dijo: se advierte que la defensa de ambos acusados no estuvo en situación de exponer la teoría del caso, ¿ya? Entonces ya nos parece importante esta apreciación que hace la Sala Penal en torno a poder entender que si la defensa de los albores de la investigación ya puede deslizar, ¿cierto?, aunque sea en esta discusión de medidas cautelares, su teoría del caso desde lo adjetivo y lo más sustantivo. Y señala que por considerar la magistrado, dice la Sala Penal, que tal argumentos no eran atingentes ni pertinentes en esa etapa procesal, coartando el derecho de los causados a una debida defensa letrada, pronunciando sin más una resolución que a lo menos puede calificarse de precipitada y consiguientemente carente de los basamentos mínimos que requería en términos de explicar las razones de la referida determinación. Dice la Sala Penal: la fundamentación viene en legitimar la decisión a la luz de las disposiciones legales referidas. Por lo tanto, también nos parece que era un buen fallo de poder resaltar cómo la Corte Suprema, ¿cierto?, hace esta asociación desde la dimensión de la defensa y la fundamentación, y por lo tanto decretó la inmediata libertad de ambos imputados, ¿cierto?, por esta ausencia de fundamentación del Tribunal de Garantía. Otra dimensión donde la Sala Penal ha tenido una particular preocupación ha sido en torno a la seguridad individual. La libertad personal está ampliamente desarrollada, pero también la seguridad individual ha tenido un desarrollo que nos parece también posible destacar. Existen unos pronunciamientos asociados a medidas intrusivas del artículo 197 del Código Procesal Penal. Yo me refiero a la dimensión de cómo se desarrolla, porque este fallo tiene varias dimensiones, ¿ya? El 27927 del 2014, 27929, 27932, todos del 2014,
donde dice la Sala Penal, ¿ya?, que el recurso de amparo no ha sido establecido solo para la protección de la libertad personal, cuando los imputados son compelidos por la fuerza a someterse a diligencias intrusivas, deben ser amparados por la magistratura superior del abuso de poder o de las decisiones arbitrarias que pongan en riesgo su integridad física o mental en relación a la garantía de la seguridad individual. Efectivamente, acá lo que reclamó la defensa era que la aceptación que hizo el Tribunal de Garantía en torno a realizar esta medida intrusiva no estaba lo suficiente fundamentada, eran impertinentes, ¿ya?, y que en definitiva la única forma de poder salvar esta situación donde no se solicitaba la libertad de los imputados era resguardar la seguridad individual, y por cierto el Tribunal decreta una resolución en esa dirección en torno a cuestionar nuevamente, ya decíamos, la motivación y la pertinencia. Otro fallo que también hace todo un desarrollo en torno a la seguridad individual, quizás un fallo bastante emblemático, que tuvo un enfoque de género bastante novedoso dentro de la Sala Penal, y que es el 92.795 del año 2016, donde se acoge por unanimidad una acción constitucional deducida contra la comunera mapuche Lorenza Cayuán. No sé si le suena el caso. Esta comunera, que la octava región, estaba con un embarazo bastante avanzado, estaba en una situación compleja de salud, ¿ya?, que estaba en riesgo su vida, la vida de su hijo, y fue trasladada desde la cárcel de Arauco a un centro asistencial en Concepción con una extrema medida de seguridad, y al momento de parir lo hizo engrillada, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo la Corte Suprema? ¿Ya? Se estima que en el caso hay una situación paradigmática de interseccionalidad en la discriminación, donde se observa una confluencia de factores entrecruzados de discriminación que se potencian e impactan negativamente a la amparada, pues éste recibió un trato injusto, denigrante y vejatorio, dada su condición de mujer, de gestante y parturienta, de mujer privada de libertad y de mujer perteneciente a una comunidad mapuche, lo que en forma innecesaria puso en riesgo la vida de la mujer y de su hijo. Esta sentencia, efectivamente, hoy día, más allá que por esa situaciones azarosas, ese día participó en la Sala Penal la ministra Andrea Muñoz, encargada de género de la Corte Suprema, que fue la redactora, pero evidentemente nos parece una resolución, una sentencia bastante innovadora en términos de enfoque de género, y cómo, ¿cierto?, se recogen también tratamientos internacionales de derechos humanos tendientes a la protección de la mujer, y por lo demás, ¿cierto?, es una de las sentencias que hoy día está postulando un premio internacional con una sentencia española, de donde el enfoque de género se hace presente, ¿cierto?, por un Tribunal Superior de Justicia. Bueno, otras causas que han tenido un pleno desarrollo de la seguridad individual dicen en relación con numerosas resoluciones de la Corte Suprema que ha acogido acciones constitucionales de amparo en protección de personas pertenecientes a comunidades mapuches que han sido víctimas de la violencia policial, ¿ya? Y la Sala Penal de la Corte Suprema recalca en cada una de esas sentencias, dice, sin perjuicio que las fuerzas de orden y seguridad tienen como función controlar el orden público, dichas facultades se encuentran limitadas por el respeto de los derechos y garantías constitucionales y los previstos en los tratados internacionales. Claro, acá surge otra discusión en torno a la seguridad individual, si efectivamente estas resoluciones causan algún agravio en la policía. Al parecer no, porque son repetitivas, ¿cierto? Son los mismos hechos, las mismas víctimas que se van repitiendo, ¿cierto?, en forma permanente. Otro aspecto que quisiera relevar de cómo la Sala Penal de la Corte Suprema ha levantado, ¿cierto?, algunos estándares, dice en relación con las personas que están sujetas a la Ley 20.084 dentro del contexto de responsabilidad penal juvenil, ¿ya? Efectivamente, la Sala Penal ha hecho toda una construcción argumentativa en torno a la proporcionalidad y la Ley 20.084, y ya tiene una preocupación bastante especial. De hecho, existe un pronunciamiento, el 16.274 del año 2016, ¿cierto?, que señala lo siguiente, y aquí nos parece esta apreciación político-criminal que hace la Sala Penal, también con una referencia importante al artículo 37, letra B, de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en relación directa también al artículo 40, es decir, en torno a la privación de libertad, y en relación también a un proceso penal, ¿cierto?, que busque la integración social del joven. Señala, textual, la Corte Suprema, la serie de referencias prontuariales hechas en estrado por el Ministerio Público como antecedente fundante de la vigencia de la cautelar que se revisa, tampoco es una razón atendible desde que la internación provisoria no puede ser empleada como una forma de evitar la permanencia en la calle de los jóvenes que se consideren infractores de ley, pues este impedimento debe ser alcanzado no de aquel modo, sino que a través de la adecuada integración social, pues la resocialización que pretende la Ley 20.084 es procurar la educación del adolescente y no su inocuización, ¿ya? Me parece un fallo bastante relevante y que en definitiva, ¿cierto?, tiene una contundencia en torno
a el corolario de un desarrollo que lleva muchos años, ¿cierto?, en torno a la protección o a fortalecer este plus de garantías que tienen los adolescentes frente a la persecución penal. Otra dimensión que también queremos señalar hoy día, y que quizás está un poco antojadiza nuestra interpretación, pero nosotros lo asociamos a estos principios de integridad judicial, ¿ya?, que también han sido bastante desarrollados por la Sala Penal vía recurso de nulidad, pero que también vía amparo ha hecho algún tipo de apreciación en torno a señalar, por ejemplo, que los antecedentes provenientes de una actuación policial ilegal no pueden servir de fundamento para una prisión preventiva, ¿ya? Eso lo planteó ya hace mucho tiempo el pronunciamiento 5338 del año 2009. El año pasado, en el pronunciamiento 18.433, ¿cierto?, frente a la persecución penal también de unos comuneros mapuches en la octava región por un robo con intimidación, donde aparece la figura de un colaborador ocasional que ¿cierto?, trabajaba con la Policía de Investigaciones. Frente a esa colaboración se pudo entregar la identidad de los presuntos autores de ese robo con intimidación. La defensa pidió una cautela de garantía para saber, ¿cierto?, y poder controlar la prueba de cargo, la identidad de ese colaborador ocasional, y no fue posible en esa audiencia de cautela de garantía. Por lo tanto, la defensa, ¿cierto?, levanta esta acción constitucional ante la Corte de Apelaciones de Concepción. La Corte de Apelaciones de Concepción la acoge por unanimidad y la Corte Suprema la confirma también por unanimidad. ¿Qué es lo que dice el fallo? Dice que fue la policía quien autónomamente y sin la facultad legal decidió guardar la identificación del testigo informante anónimo, decisión que luego fue solamente conocida por el fiscal de la causa y avalada por él mismo, sin que se hubiese dispuesto formalmente la reserva según lo dispone el artículo 182 del Código Procesal Penal, de modo que dicho ocultamiento de identidad no fue adoptado, ¿cierto?, por quien constitucional y legalmente tiene a su cargo la protección de las víctimas, de los testigos, de los peritos, es decir, el Ministerio Público. Esta actuación policial, sin ninguna cobertura legal, infringe el debido proceso penal y genera actuaciones irregulares que no deben producir efectos en los casos penales, pues el sistema de enjuiciamiento criminal en vigencia no tolera la búsqueda de la verdad a cualquier costo, sino únicamente a través de actuaciones legítimas. Que esa irregular actuación contamina de antijuricidad también a los actos investigativos posteriores, esto vía amparo, ojo, que le son consecuencias, especialmente el reconocimiento fotográfico que las víctimas hacen de los imputados, toda vez que este nunca pudo haberse realizado de no contar con la identificación entregada por la persona que, llamémoslo, testigo, informante, cooperador ocasional o como se llame, aportó a la Policía de Investigaciones. Para decidir de este modo, dice la Corte, se ha recurrido a la teoría de la inutilizabilidad de los antecedentes de cargo que han sido obtenidos en forma irregular para el efecto de adoptar decisiones preliminares en la etapa de investigación, por ello que se resolverá, solo incide en la determinación de procedencia de la cautelar de prisión preventiva. Esa otra dimensión, también como la Sala Penal, ha cuestionado la prueba de cargo y efectivamente dentro de estos contextos que nosotros, ya decíamos casi antojadizamente, hemos llamado también principio de integridad judicial. Otra manifestación de cómo la Sala Penal ha podido incidir, ¿cierto?, en esta recaudación de prueba, y en este caso sin dar la libertad al imputado, que lo que se buscaba con esta acción constitucional, que también puede resultar una solución llamativa, concluye pronunciamiento 9339 del 2017, dice que en definitiva se revoca la resolución apelada y en su lugar se declara que se acoge la acción constitucional de amparo solo en cuanto se ordena eliminar el registro o constancia de todas aquellas actuaciones practicadas por la Policía de Investigaciones en relación con la amparada. Es decir, también hace una exclusión de prueba vía acción constitucional de amparo, pero en ningún caso decreta la libertad de la amparada. Otra manifestación de la Sala Penal, lo que dice relación a la proporcionalidad y las medidas cautelares, fundamentalmente la prisión preventiva. Creo que el pronunciamiento más señero, son muchos los que se vienen, pero quizá el más señero, quizá el más completo, es el 192 del año 2009, donde hace referencia a este caso bastante emblemático del ADN pediátrico. No sé si lo recuerdan, ¿ya? Donde a partir de la distribución de suplementos alimenticios, mucha gente o falleció, ¿cierto?, quedaron con algunas secuelas de salud. Dice la Corte Suprema, dice que, por otra parte, no puede ignorarse que los tratados internacionales sobre derechos esenciales integrados en nuestro ordenamiento jurídico excluyen la prisión preventiva como regla general respecto de quienes están sometidos al juzgamiento, señalando no obstante que la libertad debe estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del imputado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y en su caso para la ejecución del fallo.
Y acá, ¿cierto?, se asila la sala en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dice la Corte, y esto también es bastante llamativo, dice que ya becaría, sostenía en su magna obra que siendo una especie de pena la privación de libertad no puede preceder a la sentencia sino en cuanto a la necesidad obliga, y también cita al profesor Luigi Ferraioli en este mismo párrafo. Una frase para el bronce de la Corte, dice que suficiente significa bastante para lo que se necesita. En la especie atendió el tiempo que los imputados han cumplido privados de libertad, sus antecedentes personales exentos de todo reproche penal y la ausencia de indicios vehementes que permitan prever su fuga y consecuente obstaculización al procedimiento criminal. Termina el fallo citando al profesor Guillermo Piedrabuena Richards, ex fiscal nacional. Este era un periodo bastante cercano a una modificación, ¿cierto?, del artículo 140 en torno a las exigencias que se imponía, ¿cierto?, para discutir una prisión preventiva. Y como ya les decía, la Corte toma de un párrafo contenido del libro Agenda Corte Antidelincuencia del profesor Piedrabuena, ¿ya? Y señala que, en todo caso, como opinaremos a continuación, los criterios y parámetros que fija el legislador para determinar el peligro de la seguridad de la sociedad, si bien son vehementes, no pueden estimarse absolutamente obligatorios para los jueces. Por lo tanto, es un criterio orientador esta última modificación, ¿cierto?, que sufre el artículo 140, por lo que es posible que esta inconstitucionalidad hay que salvarla, entendiendo que estos parámetros del legislador, tanto los antiguos como los que se introducen en esta nueva ley, son meras recomendaciones y no mandatos imperativos, ¿ya? También es otra manifestación que hace la Sala Penal en torno a la proporcionalidad y nos parece que es una contribución importante. Esta contribución hoy día, que si viene del año 2009, todos estos fallos de proporcionalidad fueron recogidos en los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional con ocasión de los requerimientos de inaplicabilidad, donde se impugna el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 en relación a la ley de control de armas. Es decir, el Tribunal Constitucional toma estos fallos para desarrollar la proporcionalidad de la pena también asociada a las medidas cautelares y que ha permitido, ¿cierto?, quizá una mejor comprensión y quizá un poco más didáctica. Otra innovación, y que también voy a desarrollar este punto a continuación, ha dicho relación con los reclamos ya bastante recurrentes de las personas que cultivan cannabis sativa, ¿ya? Existe un pronunciamiento del 18.303 del año 2016, donde la Sala Penal dice que el avistamiento de plantas de cannabis desde la calle durante un patrullaje preventivo realizado incluso con fines diversos no habilita el ingreso al inmueble ni para la detención del amparado, ni siquiera solicitar previamente instrucciones al encargado de la persecución penal, ya que los indicios presuntamente apreciados no eran suficientes para justificar el ejercicio de las facultades de actuación autónomas invocadas, ¿ya? Esto, claro, estos fallos tenemos que hacer una lectura distinta en torno incluso a las lecturas que se pueden hacer por los recursos de nulidad que acoge la Sala Penal en temas de autocultivo, que efectivamente la lectura que nosotros hacemos al menos, ¿cierto?, del resguardo del ejercicio de garantías constitucionales. Por otro lado, el 28.004, también del año 2016, dice la Sala Penal, dice, un llamado anónimo al plan cuadrante denunciando que un ciudadano mantiene una planta de marihuana en su domicilio no es suficiente indicio para estimarse una situación de flagrancia que permita la detención del denunciado, aun cuando éste permita el ingreso en forma voluntaria a Carabineros, debiendo esto solicitar autorización previa al Ministerio Público. Además, se tiene presente que el denunciado acompañó de documentación dando cuenta que la plantación de cannabis le provee de los extractos necesarios para mantener la terapia de su hijo menor. Por lo tanto, también a esa dimensión también se ha abierto la Sala Penal para poder discutir este tipo de situaciones. En honor al tiempo, voy a llegar acá con amparo, voy a ingresar a la nulidad, ¿ya? La Sala Penal desde el año 2009, ya en el pronunciamiento 7351, ha señalado que este es un recurso impugnativo o de medio de impugnación, dice, que siempre va a constituir una garantía para el imputado. Ya, desde ese tiempo, también primera jurisprudencia de la Sala Penal. Y respecto a esto, nosotros quizás lo que pudiésemos plantear preliminarmente, que aun cuando el recurso de nulidad aún conserva aspectos casacionales, ¿cierto?, como su formalismo y la revisión centrada en aspectos de derecho, ha modificado esa forma clásica de entender el recurso, dando paso a un mecanismo de protección de garantías. Y en ese sentido, el fundamento y la función del recurso en el ordenamiento jurídico procesal ha variado significativamente desde el mero control formal de la aplicación de la ley hasta llegar a convertirse en un poderoso mecanismo para lograr la vigencia de derechos fundamentales.
¿ya? Esa es un poco la lectura que nosotros también hacemos de todos los pronunciamientos de la Sala Penal en torno al resguardo de los derechos fundamentales. Y en ese orden de ideas, el primer gran objetivo del recurso de nulidad es conseguir que los procedimientos de las sentencias definitivas que de ello emanan, ¿cierto?, respeten los derechos y garantías individuales que por su importancia se han elevado a la categoría de fundamentales. Por lo tanto, nosotros también la lectura que podemos hacer es que hemos pasado de un derecho procesal de normas hacia un derecho procesal de garantía. Esa es la interpretación que hacemos nosotros, ¿ya? Por otro lado, también entendemos que un aspecto central de la concepción del recurso como garantía del imputado en contra de una sentencia condenatoria se refiere a la forma en que dicho recurso se recepciona en el ordenamiento jurídico interno, pues porque ahí podemos tener una discusión en torno a lo que planteaba ayer el profesor Duche respecto a los temas de admisibilidad que efectivamente pudiesen afectar el debido proceso. Nosotros entendemos hoy día también que la sobrecarga de requisitos y formalidades para su interposición o declaración de admisibilidad atenta gravemente contra la garantía y los medios de defensa del imputado. Nos parece que existen exigencias importantes hoy día que podrían, en algún caso, ¿cierto?, poder debilitar este derecho al recurso que ya ha sido explicado, ¿cierto?, que está contenido en la Convención Americana, artículo 8, etcétera, etcétera. El objetivo del recurso de nulidad. La Sala Penal también, desde su primera jurisprudencia del año 2007, pronunciamiento 6345, que ha sido inalterada, ha señalado que una solución de ineficacia de los actos procesales que se ha realizado sin cumplir con aquellas formalidades que amparan el cumplimiento del principio constitucional que obliga al legislador a regular un procedimiento de investigación racional y justo. Por lo tanto, dice la Sala Penal, el recurso de nulidad siempre se constituye una sanción de ineficacia procesal. Otro de los objetivos: asegurar el respeto de garantías y derechos, lo ha sostenido permanentemente ya. Pronunciamiento 29.375, el año 2015, ha señalado, ¿cierto?, que en lo concerniente a la infracción al debido proceso, cabe indicar que esta Corte condiciona la legitimidad de la decisión jurisdiccional, desde luego, a la existencia de un procedimiento que sea corolario de un proceso previo que está asegurado en las reglas formales que aseguren un racional y justo procedimiento de investigación. Continúa, dice, el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales no conforman aquello que los jueces están llamados a apreciar libremente, sino que configuran presupuestos de legitimidad para la emisión de cualquier pronunciamiento sobre el caso sometido a su consideración. También la Corte ha dado numerosos conceptos de debido proceso, ya quizás el más completo a juicio nuestro dentro de la diversidad de conceptos que ha dado, es el que da en el año 2012, el pronunciamiento 56-54. Señala la Corte Suprema que el debido proceso fue establecido por el legislador en términos amplios, desde que no era posible señalar un catálogo expreso y acotado que pudiera determinar de una sola vez y en forma permanente todas las garantías que dicho derecho debía comprender. Pero entre otros cuerpos normativos, el artículo 8 de la Convención Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dan una idea bastante clara de cuáles son los derechos y garantías judiciales mínimos involucrados en el concepto, de cuya lectura aparece con mediana claridad que han sido establecidos en favor del imputado de un delito y no del Estado en cuanto ejerce la potestad punitiva, ¿ya? Por tanto, nuevamente, el debido proceso está destinado a resguardar los intereses del imputado o la imputada. En este mismo orden de ideas, la Sala Penal planteó que, siendo el debido proceso una garantía del imputado, ¿ya?, el Ministerio Público no tiene legitimación activa para levantar la causal de nulidad del artículo 373, letra A, es decir, denunciar infracción de garantías constitucionales. Esto no ha sido posteriormente discutido. Lo último que se discutió fue en el pronunciamiento 56-54 del año 2012 y posteriormente el 68-31 también del año 2012. Dice la Sala Penal que los derechos esenciales son atributos solamente de los individuos frente al poder. Los derechos y garantías judiciales involucrados en el debido proceso no han sido establecidos a favor del Estado en cuanto ejerce la potestad punitiva. Y también concluye la Corte que el debido proceso se instaura para asegurar el respeto del más débil frente a esta potestad punitiva centralizada. Es decir, de ahí esta idea inicial que nosotros planteamos, que el poder jurisdiccional es una garantía relevante por provenir de un poder contramayoritario. La Corte señala, cierto, que el Ministerio Público desarrolla con exclusividad la acción, la investigación penal y tiene la facultad de ejercer y sustentar la acción penal pública. Y por lo tanto ocurre que el imputado está frente a un codetentador de la potestad punitiva del Estado, la cual amenaza desbordarse frente a un imputado que aparece en posición de desigualdad. Por lo tanto, debe, por ello, ser protegido por las instancias más elevadas de la organización jurídica. Otros temas que han sido controvertidos y que han sido también ampliamente desarrollados por la Sala Penal, y esto un poco para centrarme en dos temas
han sido en relación al artículo 85, el control de identidad, ¿ya? Y este desarrollo empieza, ¿cierto?, el año 2006, pronunciamiento 3570, donde ya de ese momento decía, después hubo algunas modificaciones, que el control de identidad llega a su fin al establecerse la correspondiente identidad del sujeto. Eso ha sido una discusión que también ha tenido algunas oscilaciones. Después señaló que el control de identidad no puede ser desnaturalizado y utilizado con el objeto de realizar actuaciones no previstas en el artículo 85. ¿Ya? También sentó esa jurisprudencia que ha sido bastante importante, a efecto también de regular las actuaciones autónomas de la policía. El control de identidad no habilita un registro corporal forzado tan intenso para la intimidad corporal sin el consentimiento del afectado o con autorización judicial. ¿Ya? Esto ha sido recurrente, esto es un pronunciamiento del año 2012, pronunciamiento 2346, donde se detiene a una persona frente a una llamada anónima, ciertos funcionarios policiales, frente a la amenaza en una caleta de pescadores, ¿ya?, de ser agredidos, trasladan inmediatamente a los imputados a una comisaría y la comisaría le hacen el control de identidad a los imputados. Y a la imputada, ¿cierto?, le llevan 2 funcionarios policiales a un baño y efectivamente le hacen desnudarse y hay una intromisión excesiva a juicio de la Corte, ¿cierto?, de acuerdo al reclamo que se levantó, en torno a un examen bastante riguroso de sus cavidades más íntimas, dice la Corte, y ahí es donde se obtiene una evidencia. La Corte anula, ¿cierto?, ese fallo y esa sentencia, señalando, ya decíamos, que este registro corporal tan intenso, ¿cierto?, no está permitido y efectivamente desborda normas tanto procesales como constitucionales. El control de identidad no procede respecto a una persona ya identificada, bueno, ya lo decíamos, y de ahí para adelante hace toda una construcción argumentativa la Sala Penal respecto a los indicios, ¿cierto?, que habilitaban este control de identidad en virtud de la antigua redacción del artículo 85, que fue modificada el año pasado, y la Sala Penal decía que no constituye un indicio suficiente una denuncia anónima telefónica no corroborada por hechos concretos. Quizás el fallo más relevante en 1946, del año 2015, donde también ahí fija un estándar en torno a la pluralidad de los indicios. También el mismo año señala la Sala Penal, pronunciamiento 3194, que dentro de un procedimiento de fiscalización que se realiza a los automovilistas por infracción de las reglas de tránsito, no se podrá además efectuar un control de identidad. Eso también ha sido una situación que se sigue descubriendo. Y son muchos los fallos en torno a esta pluralidad de indicios. Luego, con la modificación a partir de la ley 20.931, última agenda corta, se hace exigible ahora un solo indicio, el que se señala será serio y objetivo. Que ha dicho la Corte Suprema que debe descartarse el uso arbitrario, antojadizo o discriminatorio de esta herramienta legal contra un sector de la población. Y dice, ahora los indicios se pesan y no se cuentan. Una frase me parece bastante potente para poder entender, ¿cierto?, esta nueva forma de leer, ¿cierto?, y de aplicar el artículo 85. En el pronunciamiento 15.472 del 2017, la Sala Penal que ha señalado, dice que en consecuencia, por no haber constatado directamente indicio alguno de la comisión del delito, ni haberse verificado alguna otra situación que permitiera el actuar autónomo de la policía, ocurre que ella se desempeñó fuera del marco legal y de sus competencias, vulnerando el derecho del imputado a un procedimiento justo y racional, que debía desarrollarse con apego irrestricto a los derechos y garantías constitucionales que reconoce la ley, de modo que toda la evidencia recogida en el procedimiento resulta ser ilícita. Esta misma calidad tiene, producto de la contaminación, toda la prueba posterior que ella deriva y que se materializó en el juicio. Por lo tanto, la conclusión que nosotros podemos tener es que efectivamente el control de identidad no puede fundarse en apreciaciones subjetivas o interpretaciones de los policías respecto a motivaciones que habría detrás de las acciones que presentan los individuos, sino que debe sostenerse en circunstancias objetivas y verificables. Un procedimiento posterior, el 19.113, también del año 2017, señala la Corte, dice, si se reemplazó indicios por indicio, quiere decir que el singular y único deberá poseer la verdadera vehemencia y fuerza que sustituye a la antigua pluralidad. Ahora los indicios, nuevamente insiste, se pesan y no se cuentan para determinar si se cumple el presupuesto legal de encontrarse ante un caso fundado. Con esta interpretación, ciertamente la Corte entiende que se compatibiliza este objeto de reforma legal, o lo que inspiró esta reforma legal, de eliminar trabas innecesarias a la oportuna y eficiente labor policial, pero con una adecuada protección a la libertad personal de los ciudadanos y ciudadanas. Un paréntesis, también dentro de la agenda corta, esto sí fue por vía de acción constitucional de amparo en torno a la modificación del artículo 247 del Código Procesal Penal, ¿ya?, donde el Ministerio Público, luego de ser apercibido por el Tribunal de Garantía, cierra la investigación, obviando a una de las imputadas, ¿cierto?, en esta acusación. Esos son los hechos un poco que motivan
esta acción constitucional, y la Corte dice que si bien el 247 parte de un supuesto ineludible, cuál es que no se haya deducido acusación, es decir, que dentro del plazo establecido en el artículo 248 no se haya formulado cargos con ocasión de los hechos investigados, dice la Corte, la formulación defectuosa de una acusación, como ocurrió en la especie, no está comprendida en la norma que invoca el Ministerio Público, de esta impresión de 2 días, pues tal entendimiento supondría que es el Tribunal de Garantía el que tendrá que proceder en cada caso a hacer una evaluación de mérito de una actuación que es privativa del Ministerio Público y ponderar, por ejemplo, si la calificación jurídica de los hechos o intervención de atribuido a los imputados es acertada, si es correcta la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal o la pena pedida, entre otras cosas, lo que excede con creces la labor del Tribunal de Garantía. ¿Ya? Vuelvo a la nulidad, y también y con esto ya voy terminando, plantear cierto esta dimensión de cómo la Corte Suprema, si bien acoge 3 recursos de nulidad, asilándose la causal del 373 letra B, errónea aplicación del derecho, ¿ya? Acoge fallos en relación al autocultivo de cannabis sativa, y esto también es una manifestación y que está muy asociado un poco al título que convoca mi presentación, o sea, la nulidad más allá, ¿cierto?, de la libertad personal y la seguridad individual, de cómo la Corte nosotros entendemos también, y la lectura que hacemos, es cómo, ¿cierto?, construye su argumento a partir de la protección del derecho de las personas a ejercer un derecho constitucional. ¿Ya? Acá la Corte habla de 4 aspectos, ¿cierto?, por eso nos parece innovadora esta sentencia: falta de lesividad de la conducta, la no punibilidad del uso concertado que no alcanza a concretarse, las razones que justifican castigar penalmente un cultivo no autorizado de cannabis y el cultivo colectivo para un consumo privado. Pronunciamientos 49 del año 2015, 15.920 del año 2015 y 14.863 del año 2016. El punto de partida que suma la defensa en estos casos, ya decíamos que en determinadas circunstancias quienes desarrollan conductas asociadas al autocultivo de cannabis sativa se amparan en el pleno derecho constitucional que les asiste, ¿ya? Y nosotros entendíamos que se trataba de ciudadanos que se relacionan con la cannabis totalmente al margen de la criminalidad asociada al tráfico de drogas, que son personas o grupos que creen posible trabajar con la cannabis, por ejemplo, para la expansión de la conciencia, si lo dicen ellos, a partir de un desarrollo más científico de la experimentación de cannabis. Otros, ¿cierto?, con una mirada tan respetable, ¿cierto?, como la anterior, del uso medicinal, y quienes la usan, ¿cierto?, también para el uso recreacional. Respecto a la premisa que levantó la defensa, ¿cierto?, y es por eso que vamos por infracción de garantías, reclamando infracción de garantías constitucionales, y es por eso que esa causal le da competencia a la Sala Penal de la Corte Suprema, no obstante que la Corte la desecha y se queda con la última causal. Nuestra premisa levantada siempre se vio enfrentada a un elemento de juicio absolutamente totalizante e inamovible, que era el número de plantas levantadas como evidencia que resultaba ser el factor decisivo de la determinación del autocultivo para un uso personal y próximo en el tiempo. Recordemos que toda esta discusión dentro de la Sala Penal era coetánea a la discusión parlamentaria, donde se discutía por parte del Estado que era probablemente lo más aconsejable autorizar la legalización de una planta de marihuana. En el Parlamento se está discutiendo si eran 6 plantas. Lo que decía la Corte Suprema que era lo mismo el número de plantas, ¿ya? Eran otros los matices que interesaban poder discutir. Ese escenario donde el 2015, ¿cierto?, primero se absuelve una persona que tenía 6 plantas, estas personas que hacían, era un grupo de trabajo de médicos y psicólogos que hacían la expansión de la conciencia, ¿ya?, como método científico, pero también una imputada, ¿cierto?, que mantenía 40 plantas de cannabis en su casa. Había otra persona que, asilándose, ¿cierto?, en un cáncer de carácter óseo, consumía aceite y para eso cultivaba, tenía 16 plantas y 1 kilo de marihuana a granel que él decía la utilizaba en forma de infusión, un tecito, ¿ya? Y el punto de inflexión, ¿cierto?, es que la aplicación del tipo penal del artículo 8 de la ley 20.000 que sanciona un cultivo sin autorización, ¿cierto?, incorporado en una interpretación de la ley con principios básicos, a juicio nuestro, del Estado de Derecho, como la lesividad y la excepcionalidad a la intervención del derecho penal. Para la Sala de la Corte Suprema, ¿cierto?, esta punición y sanción penal deben ser expresión de la afectación directa de un bien jurídico, peligro o lesión,
Si aquello no ocurre, simplemente entendemos la lectura que hacemos de estos fallos, y así lo plantea, ¿cierto?, sería la sanción de opciones de vida, ¿ya? Y ahí que nosotros nos oscilamos, ¿cierto?, en este ejercicio de derechos constitucionales, y que por cierto quedan al margen de lo establecido como expectativa de no intromisión a través de los tipos penales, abandonando en consecuencia la prohibición de exceso que tiene el Estado para intervenir en los derechos fundamentales de las personas, generando una medida estatal absolutamente inidónea, ¿ya? Respecto a la falta de lesividad de la conducta, la Corte parte por rechazar el castigo penal en ausencia de dicha lesión o puesta en peligro, poniendo énfasis en el fundamento de la tipificación de la conducta, esto es, el daño social de la misma, y es lo que funda el castigo penal y no la mera desobediencia de una norma. Y la Corte Suprema siempre acá también está dentro del contexto de la autolesión, es decir, si estas personas no van a hacer una difusión incontrolada de esta sustancia, van a consumir en forma privada, ¿cierto?, es un problema de ellos, ¿cierto?, esta autolesión, y hacía también una referencia que se hizo, lo alegato, a las personas que fuman, a las personas que toman alcohol, ¿cierto? Hay una conciencia de autolesión, y como es una situación, ¿cierto?, que no tenía sanción penal, evidentemente estaba dentro de ese contexto. Y de ahí que la Corte también estimara que estos pronunciamientos, que si la cannabis resultante del cultivo destinado a un consumo concertado no se alcanza a usar con esos fines, descartando, por cierto, cualquier elemento o indicio de distribución y comercialización, supone meramente el principio de ejecución de una falta que no es punible en nuestra legislación. Por lo tanto, ¿cierto?, si se cultiva para consumir, ese cultivo estaría dentro del contexto de un acto preparatorio de una falta, artículo 50, por lo tanto, no tiene sanción. Y ahí también esta ausencia de punición que hace la Corte. En otros términos, dice, si se acredita que la plantación era para su uso personal y próximo en el tiempo y la persona no fue sorprendida al momento del hallazgo fumando con otras personas, el acto es absolutamente impune. ¿Cuáles son las razones que da la Corte para justificar o castigar penalmente un cultivo no autorizado? ¿Cierto? En estos tres casos la Corte se determinó que las plantas no estaban destinadas ni a la comercialización o distribución de terceros, sino a un consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, de modo que la figura del cultivo ilegal no resultaba aplicable en este caso al no visualizarse una cierta amplitud o posibilidad de que la conducta pudiera mínimamente contribuir a su propagación. ¿Ya? Nuevamente el contexto de la autolesión. Después dice la Corte el cultivo colectivo para consumo privado. Señala que en general la acción de cultivar puede ser realizada no solo por una persona, sino por varias. Dice cuando el cultivo lo realizan varias personas plenamente identificadas y determinadas para consumir en un futuro próximo, no hay afectación al bien jurídico de la salud colectiva. ¿Ya? De esta forma, también la Corte deja claro que el cultivo afecta a la salud pública cuando existen elementos de juicio de que la cannabis incautada iba a ser distribuida a personas indeterminadas o a un segmento de la población que no son los que cultivan y que son los receptores finales, ¿cierto?, de esta sustancia. La importancia de estos fallos, a juicio nuestro, ya es que radica fundamentalmente en la utilización por parte de la Corte Suprema de un poderoso dispositivo de contención del poder punitivo, como son los bienes jurídicos, y cualquier conducta no puede ser sancionada como delito, solo aquellas, ¿cierto?, que afectan bienes jurídicos, y en consecuencia, como muy bien lo señala la Sala Penal, el bien jurídico debe entenderse siempre como un límite o barrera para el ejercicio de la prevención punitiva del Estado. ¿Ya? Eso así como el recorrido, y he tratado de sintetizar un poco cuál ha sido esta expansión que ha hecho la Sala Penal ya de la acción constitucional de amparo, ¿cierto?, donde yo les decía al principio, quizás esto puede generar mucho más confusión o desorden en términos de entender cómo son las garantías, ¿cierto?, y quizás la gran exposición que va a hacer el profesor Avilés puede clarificar un poquito más, pero por eso les decía, nosotros hablamos desde el pragmatismo de la defensa, en torno a esta expansión que hemos hecho, que es resultado de una autoridad bastante favorable, ¿cierto?, a los objetivos que nosotros siempre estamos dentro de ese contexto. ¿Cuál es el problema hoy día, cierto? Es que, en definitiva, nuevamente lo que decía Ricardo, ¿cuánto? Rodrigo, ¿ya? Estuvimos conversando fuera por una buena pregunta que formuló en la exposición anterior, es la composición actual de la Sala Penal. Es decir, quizás dentro de la misma Corte existen distintas visiones y quizás dentro de la misma Sala Penal existen distintas visiones, pero que ha sido, de acuerdo a este recorrido que he querido plantear hoy día en forma bastante resumida, quizás bastante uniforme y que en definitiva ha tenido una amplia aceptación dentro del contexto de las garantías, como así ha demostrado en cada uno de los pronunciamientos que se siguen manteniendo. Hoy día eso se está debilitando, ya sabemos que un ministro bastante relevante para la Sala Penal y que siempre, ¿cierto?, mantuvo algunas discusiones
distintivas, como el señor Haroldo Brito ya está en una sala distinta, ¿cierto? El próximo año el ministro Juica jubila y se retira del Poder Judicial. Ya lo reemplazó el señor Valderrama, que aún estamos tratando de entender un poco su posición, ¿ya? Y por cierto, puede que se integren con otros ministros. Entonces, probablemente esta primavera absolutamente prolongada empiece a tener su fin. Eso es, le agradezco la atención, agradezco, ¿cierto?, el respeto, ¿cierto?, a esta posición que es bastante poco objetiva, que la planteamos desde la defensa, ¿ya? Pero en definitiva queríamos un poco contar cuál ha sido nuestra percepción en torno a la construcción argumentativa que ha hecho la Sala Penal de la Corte Suprema en torno a poder extender un poquito más allá la acción constitucional de amparo y el recurso de nulidad. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, profesor Claudio Fierro. Damos ahora inicio a la presentación sobre injerencias regladas en las garantías constitucionales. Esta presentación está a cargo del magistrado don Luis Avilés. Él es ampliamente conocido a todos, yo creo que prácticamente no necesita presentación, pero para cumplir con las formalidades propias de la jornada, decir que don Luis es abogado de la Universidad de Chile, es magíster en Derecho Penal por las universidades de Barcelona y Pompeu Fabra, es regularmente invitado a diversos cursos de postítulo y posgrado por distintas universidades del país, tales como la Universidad Adolfo Ibáñez, también la Universidad Católica, y regularmente tenemos la suerte de poder compartir con él, y es un permanente capacitador de todos los que operamos el sistema de justicia penal. Adelante, profesor. Bien, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes ya para todos y todas y cada una de las personas que están acá. Mis agradecimientos a todos los organizadores y en especial en la persona de Jaime Rojas, quien, lo puedo decir a mucho orgullo, él me cuenta entre sus amigos y es mutuo. ¿Por qué la injerencia arreglada las garantías? Y fui igual de compelido que el profesor Valenzuela, que ya se fue, así que yo quisiera completar mi título, ¿no? La injerencia arreglada las garantías mirando la jurisprudencia. ¿Por qué mirar la jurisprudencia? Bueno, obvio, soy juez, ¿no? Miro la jurisprudencia, es mi herramienta de trabajo, es casi una tautología. Pero antes de esa clásica objeción, ¿no? Pero esto es el sistema continental, los casos se resuelven caso a caso, cada caso es particular, por lo tanto, lo que digan los otros da un poco lo mismo. Antes de esa, y que con un precedente del common law, sí, nosotros podríamos construir más racionalidad, déjenme citar al profesor Mirhan Damasca para esa clásica objeción. Pero esa objeción no resiste crítica. No es ningún secreto que los jueces continentales, aunque formalmente son libres de hacer caso omiso de las declaraciones de sus superiores, en realidad recurren a ellas para orientarse. Sus opiniones son seguidas como práctica institucional normal. Y sigue la cita a propósito de cuán fácil es en el common law modificar un pequeño hecho para no seguir la regla del precedente. Yo quisiera matizar con quien me precedió, el profesor Fierro, a propósito de esta idea de la ponderación. Yo soy un converso, la seguí y no la sigo hoy. Yo prefiero hablar de injerencia arreglada precisamente por eso, porque independiente de cuál sea la norma contenida en la disposición legal, vamos a tener que realizar un acto interpretativo que suponga generar una regla para ese caso. Cuando agrupamos los casos por semejanza o por distinción, somos capaces de construir lo que la jurisprudencia está llamada a hacer. En un sentido general que me imagino yo a los profesores que me han precedido más les interesa, ¿no? La predictibilidad, el orden, la respuesta más o menos correcta, como nos decía la profesora Carbonell. También para nosotros los operadores tiene un sentido enormemente práctico, que es cómo resolver rápido las audiencias, ¿no? Transformar las más de 1000 audiencias que tomamos en el año como sistema
por zona, diría yo, más de 100.000 fácilmente en el año, sería bastante demente pensar que nos enfrentamos a un conflicto constitucional permanente, ¿no? Eso sería imposible de desarrollar y trabajar. Por eso yo diría que esta idea de ponderación al interior del proceso penal debe ser al menos revisada. Nada importante voy a decir acá sobre las reglas, los principios que no se haya dicho por otras personas. Solo me interesa hacer una... Por lo demás, la ponderación es una cuestión que ya la ha citado el profesor Fierro en numerosos fallos. Esto comenzó con recursos de amparo, tal cual como él lo expresó correctamente. Los roles son 5044 y 5045 del año 2009, cuando en esos dos fallos la Corte Suprema chilena cita textualmente la tesis del profesor Robert Alexi. Pero cuando yo miro, y lo único que voy a decir sobre esto para problematizarlo es porque cuando yo miro la idea misma de ponderación, la idea a la cual se responde es, mire, existen dos normas jus fundamentales. Mire el caso concreto, conforme a ciertas reglas, idoneidad, necesidad, proporción en sentido específico, y tiene que hacer primar una de esas dos normas jus fundamentales contenidas en ese conflicto que se está generando. Y una de esas normas jus fundamentales va a primar sobre la otra por las razones de peso que el caso da. Y yo me pregunto, cuando tengo una discusión en un proceso penal, ¿cuáles son las dos normas jus fundamentales que están en juego? Y bueno, el mismo profesor Fierro nos recordó dos recursos de nulidad, los mismos que tenía yo, donde la Sala Penal de la Corte Suprema chilena le dice, el Ministerio Público no tiene garantías fundamentales. Y entonces, ¿cómo ponderar? Si es que entendemos ponderación como eso, yo sé que existe otra manera de entender la ponderación, como un modelo de ponderación fuertemente orientado por reglas y por reglas resultados de anteriores ponderaciones. Sí, lo conozco, eso no me interesa desarrollar eso. Me interesa enfatizar el sentido orientativo que tiene la jurisprudencia para nuestro trabajo diario y por qué una práctica jurídica sensata debiera mirar su jurisprudencia, analizarla y rearticularla. Yo diría que es un buen ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. Voy a seguir al profesor Duche en su exposición del día de ayer. Estos son los ejemplos que tengo para decir dónde estamos ponderando, ¿no? El caso es, la policía observa a un sujeto, sustraerle una especie, un celular, lo ve visualmente, lo detiene 10 centímetros después. Y dirán, bueno, ¿cuál es la ponderación que hay que hacer? Y todos me dirán, bueno, no, eso no hay ponderación, hay una regla, flagrancia, actúe, punto. Mire, otro ejemplo, el imputado declaró con su abogado defensor en la comisaría, su abogado defensor estuvo al lado, está registrado, el abogado está grabado audiovisualmente, esto es una policía muy avanzada, y uno dirá, bueno, ¿y cuál fue No hay ningún problema y se cumplieron todas las reglas, no hay nada que ponderar. Pero sigo el profesor Duche con el reconocimiento fotográfico. Voy a llamar al juez de garantía conforme al artículo 9 del Código Procesal Penal como fiscal. Y le voy a decir al juez de garantía, quiero detener a este imputado por el delito X y cuento dentro de mis antecedentes para detenerlo y pedir la facultad de entrada y registro con un reconocimiento fotográfico. Y el juez de garantía pregunta, ¿cómo es el reconocimiento fotográfico? Y la respuesta es, y el profesor Duche las dio ayer, todo quien trabaja en esto puede dar cuenta que esto es real, el profesor Duche hizo entrevista, no hay ningún misterio. Las primeras respuestas eran bastante sorprendentes, ¿no? Era, ¿por qué cree que tiene derecho a preguntar cómo fue el reconocimiento? Muéstreme la regla. ¿Dónde está? Y uno va a buscar en el Código Procesal Penal y no va a existir la regla del reconocimiento fotográfico. No, eso no lo van a encontrar, al menos exegéticamente hablando. Yo diría que virtuosamente, formalmente hablando, está. Pero para eso hay que leer el libro del profesor Atria, Las formas del derecho. Y entonces la respuesta era, no, yo tengo autoridad. No hay una regulación. Pero curiosamente la regulación la podía hacer la policía, ¿no? La policía sí podía hacer el reconocimiento. Y uno miraba las reglas, artículos 83, 84, 85, como decía el profesor Duche ayer. ¿Dónde están las reglas de la autonomía de la policía para hacer esto? No existían.
Y aparece la ponderación, como una respuesta bastante sensata y atractiva, ¿no? Una respuesta es, mire el caso concreto. Ese es el poder comunicativo que tiene la ponderación. Siempre obliga a mirar el caso y mire el caso en todas sus particularidades, y mirando el caso en todas sus particularidades podrá tener la respuesta. Y lo cierto es que yo todavía no veo la ponderación ahí. Yo puedo entender, si el profesor Letelier y el profesor Cordero me corrigiesen, yo podría entender una ponderación como el siguiente ejemplo. Voy a construir una represa. Esa represa va a generar mucho trabajo, va a generar desarrollo en la localidad, va a generar costos de ahorro de energía en numerosos, a todos los chilenos. Y junto con ahorrarnos costos de energía, nos va a hacer competitivos a nivel internacional. Nuestra energía va a ser más barata, vamos a producir a menor costo. Pero cuando hagamos la represa, vamos a destruir el medio ambiente, vamos a destruir los cauces, podemos destruir asentamientos de pueblos originarios. Entonces uno dirá, bueno, ahí ponderemos, ahí me suena un poco razonable, pero cuando, claro, algunos me dirán, no, ahí tampoco, pero bueno, concedamos que ahí sí uno podría dictar al menos normas fundamentales que concurren ahí con esa competencia. Pero en un proceso penal, lo cierto es que cuando uno mira los fallos de la Sala Penal de la Corte Suprema, más allá que ocupen esta expresión de proporcionalidad y ponderación, yo diría que no es difícil encontrar un caso donde uno mire dos normas fundamentales compitiendo. Ojo con la ponderación, puede ser un caballo de Troya. Hay que desconfiar del regalo de los griegos, como decía ese viejo refrán. Yo prefiero seguir el viejo y vetusto derecho de la interpretación y las reglas, y me sirve solo de los tantos que a uno le pueden servir Aulius Arnio, que dice, mire, no se compliquen tanto, ¿no? Esa es como la traducción desde el punto de vista del operador, por favor, no quiero que me corrija, mire, no, Arnio dice esto en este sentido. Solo traten de entender el lenguaje como un operador que tiene que hablar en 30 segundos en una audiencia. Ese es el sentido de entender la jurisprudencia como orientativa. Y en eso hay tanta dignidad como en la teoría general del derecho. Esto es discurso práctico y esa es la importancia de esto, ¿no? Porque suele olvidarse que lo que nosotros hacemos como jueces es expropiar planes vitales de las personas. Nosotros tenemos un poder nulo, como dice Fernando Atria, pero ese poder nulo no tiene nada que ver con el que pierde su libertad, su propiedad, en buenas cuentas su vida, ¿no? Hay que ofrecer algunas razones más o menos sensatas en tiempos más que limitados. Nosotros no hacemos filosofía del derecho en las audiencias, no hacemos teoría política en las audiencias, resolvemos casos concretos y tenemos que tener argumentos a la mano. Por eso tiene sentido la jurisprudencia, no solo porque ordena y hace predictibles, porque genera, cuando ésta es sostenida en el tiempo, genera criterios orientadores que fijan el estado de la cuestión. ¿Cuál es el poder de fijar el estado de la cuestión? Se llama ahorros de costo de argumentación, ¿no? Partimos acá, no partimos acá porque hay una verdad revelada o divina o una autoridad inamovible. Partimos acá porque coincidimos con partir acá, pero compartimos y nos queremos quedar acá o queremos desafiar donde estamos. Ese es el sentido de estudiar la jurisprudencia, ¿me entienden? Y por eso Arnio dice, bueno, cuando mire las cosas, mire si hay reglas, si son reglas principios, reglas o principios. Básicamente distinga cuán complejo es el caso para dar los argumentos más sensatos para el caso, ¿no? Esa sería mi traducción, muy poco sofisticada, pero que necesito en 30 segundos para resolver el caso. Y entonces yo voy a mirar las garantías en una estructura tradicional. ¿Cuáles son y cómo se estructura cualquier garantía? Hay una persona que es un destinatario, un titular. En el caso chileno, además de la persona natural, el profesor Iván Nava nos recordaba ayer la persona jurídica. ¿Quién es el destinatario de ese derecho? ¿Quién es el que está obligado a respetar, ¿no? En el proceso penal, por antonomasia, el Estado. Y residualmente, bajo ciertas reglas, particulares también. Y así lo ha sostenido la Corte Suprema. Digo bajo ciertas reglas
porque eso depende mucho de cómo entender el concepto de prueba ilícita. Para algunos será extremadamente amplio la participación de los particulares, para otros será muy restringido, según cuál sea el concepto de ahí. ¿Y cuál es el objeto del derecho? O sea, ¿cómo está estructurada esa garantía? En el proceso penal, como es de origen moderno, es liberal, sea lo que signifique esa palabra hoy en día, porque hoy día son todos liberales, nadie es no liberal, pero básicamente en esa estructura tenemos deberes de omisión y deberes de acción. Les voy a poner un ejemplo clásico como yo vería un deber de acción, la reforma educacional. Dicen, el Estado debe proveer educación gratuita y de calidad. O sea, el Estado debe intervenir y promover, accionar. Ya, pero el proceso penal no es eso. El proceso penal es el Estado debe abstenerse de, a menos que. O sea, todo está estructurado como reglas de omisión. El Estado no tiene un permiso general y previo para accionar sobre nuestras garantías. Es la ley la que le otorga esos permisos. Si usted no tiene una buena razón que exhibir, no puede injerenciar sobre la garantía. Y entonces cuando uno mira el Código Procesal Penal, en esos 30 segundos que tiene que mirarlo en una audiencia, uno dice, bueno, ¿qué es el código? En términos sencillos. Ya, yo supongo que en esta audiencia lo podré decir sin temor a que me digan, es un código de los delincuentes. Y, no. Uno mira, ¿qué es el Código Procesal Penal? Un catálogo reglado de infracción de garantías constitucionales. Eso es el código. Con el código la gente va a la cárcel, con el código se escuchan teléfonos, gracias al código se incautan cosas, nos metemos a la casa, y eso es correcto que sea así, obvio hay que hacerlo. El Código Procesal Penal chileno no tiene ninguna particularidad frente a ningún código de Occidente, ¿no? Solo que es un catálogo reglado, ¿no? A las democracias les interesa que sea arreglado. En otros lados, esta obviamente no es ninguna pregunta interesante para nadie. Por eso yo quiero estudiar jurisprudencia en ese sentido, mirando la jurisprudencia, mirando mi catálogo del Código Procesal Penal, mirar ese catálogo como concreciones de reglas que pueden ser portadoras de garantías fundamentales a la luz de la Constitución, los tratados internacionales y todo lo que quieran. Eso lo concedo, no es una cuestión que me interese ahora. Y solo voy a tomar un solo ejemplo, nada más, porque creo que un día sábado en la tarde es más que suficiente, lo demás es imposible. Y voy a tomar esa línea para demostrar por qué tiene sentido mirar el código. Yo sé que esto es poco sexy, ¿no? Pero todo el mundo ha hablado de derecho internacional. Uno como que perdón la expresión un poco, muy poco castiza, pero como que a uno se chupa frente a tanto profesor seco. Entonces dice, ¿qué voy a decir yo con estos monstruos? Y si ustedes se fijan, se preguntan entre ellos, como que nadie se atreve a preguntar, porque dice, ¿con qué me van a contestar? ¿No? Son personas bastante sensatas, les diría yo, mucho más de lo que uno cree cuando los conocen a la era chica. Mucho más que los jueces. Quiero tomar el pariente pobre, ¿no?, del sistema, los registros, los antecedentes de la investigación. Entonces, como tomar el plazo. Uno habla del plazo, apenas habla del plazo. Tomar los registros. A propósito de esta estructura que tiene el código y a propósito de cómo uno puede, por taxonomía, ¿cómo era la palabra? Voy a taxonomizar. No era hacer una taxonomía, ¿no? Los neologismos aquí vuelan. Así. Y el código, entonces, uno en este catálogo de infracciones, uno tiene etapas, ¿no? La etapa de investigación, la etapa intermedia, el juicio oral y el recurso de nulidad. Voy entonces con los antecedentes a intentar tomar estas 4 líneas del código. Primera idea que me sirven la jurisprudencia, ¿no?, para ir destruyendo ciertas ideas fuerzas. Voy a citar 2 recursos de amparo, hago mío todos los del profesor Fierro. Es lo que a mí me interesa, ¿no? Pero voy a citar los mismos que él ya citó, el 27927, 27929, 2932, que se pueden mirar, como dice él correctamente, de muchas maneras.
A mí la única manera que me interesa acá es el resultado, ¿no? Es una audiencia de control de la detención. Llegan detenidos las personas, no se les formaliza, hay una discusión de ampliación y en esa discusión el Ministerio Público pide medidas intrusivas del artículo 197 que se conceden. Hay recurso de amparo. Ya, déjenme citar los considerandos del recurso de amparo. El artículo 230 del Código Procesal Penal. Código. No hay ninguna norma constitucional. Código. Cuando el fiscal debiera requerir la intervención judicial para la práctica de determinadas diligencias de investigación y la formalización no está. ¿Cómo que no está? Entonces, ¿cómo hizo la diligencia intrusiva? Y bueno, hay una referencia, otro código, 197 del Código Procesal Penal. Y cita dos reglas del Código Procesal Penal y acoge una acción constitucional. Y que nos dice, como resultado de la acción constitucional, para restablecer el imperio del derecho se declara la ilegalidad de las diligencias practicadas. Y el profesor Fierro yo lo escuché porque quería saber lo que iba a decir con eso, yo lo conversé con él antes. Y excluyó la prueba. ¿Excluyó la prueba? Bueno, sí, me dirán todos, no voy a discutir con la profesora Catino la prueba, el concepto, no me atrevo, ¿no? Pero voy a decir, miren, sacó los antecedentes de la investigación. Estos antecedentes no cuentan como válidos para tomar la decisión. Y cito todos los fallos que citó el profesor Fierro a propósito de las medidas cautelares no se podrían fundar en esta información obtenida. Cito el mismo recurso de amparo del profesor Fierro. La injerencia arreglada a través de la forma de la autorización, el 93-39-2017, la PDI llama a, comillas, un testigo, ¿no? Le dice, venga para acá, testigo. El testigo llega a la comisaría y el testigo, ¡pum!, se transforma en imputado, gracias a la comunicación que está haciendo como testigo. En este caso, el fiscal, en el caso está desarrollado, si están los hechos, deja libre a la persona. Ni siquiera hay audiencia de control de detención como en la causa pasada. La Corte de Apelaciones de Santiago dice esto es improcedente, pero desde el punto de vista del amparo no tengo ninguna decisión que tomar porque la persona está libre. Y por eso el profesor Fierro nos recordó cómo se ha ampliado el recurso de amparo en ese concepto de seguridad individual. Yo voy a la conclusión del amparo, lo que a mí me interesa. La Corte Suprema revoca, se acoge y ordena eliminar, y nótese la palabra, el registro o constancia de todas aquellas, nuevamente la palabra, actuaciones policiales. Ni siquiera es la prueba, ni siquiera es esa precisión lingüística. Voy a sacar los antecedentes. ¿Por qué es importante esto? Porque ese mantra de este es un problema del fondo, como que hay que esperar que llegue el derecho en serio, el tribunal oral. Ahí va a haber un debate de verdad, va a surgir la prueba. No, ese es el problema del fondo. No hay ningún problema del fondo, es el único problema del fondo es el de aquí y ahora. Y eso es lo que dice la Corte Suprema. Cuando detecte un acceso a una información que ha violentado una regla y una regla que es portadora de una garantía constitucional, lo que procede no es esperar la audiencia de preparación de juicio oral, no es procedente esperarla, ni mucho menos el juicio oral, lo que procede es que actúe aquí y ahora para restablecer el imperio del derecho. Excelente. Entonces, ¿qué son los registros? Bueno, no sé, las discusiones jurisprudenciales no parten así. Por eso es interesante leer jurisprudencia, porque los que litigan son abogados, no son profesores. Los profesores son teóricos, hacen dogmática, problematizan y luego presentan esos resultados y aportan sustancialmente al mejoramiento de la práctica jurídica. Los abogados vamos por otro lado, ¿no? Vamos por aquí al lado, como diría el profesor Cordero, que me encanta esa expresión. El profesor Cordero es coetáneo a mí y hablamos en la misma jerga. Vamos como buin, como al puntero. Vamos por el lado, para centrar. No corremos como el número 9, corremos como el 7 y el 11 clásico. Somos antiguos nosotros, cuando había 7 y 11. No es esta especie de jus variandi futbolera donde todos hacen de todo dentro de la cancha, ¿no? Los registros de la investigación, ¿por qué son importantes? Bueno, estos recursos de amparo que el profesor Fierro y los que yo he mencionado hacen importantes porque la pregunta es inmediata. ¿Cómo vamos a tratar los antecedentes para tomar decisiones, para injerenciar regladamente sobre las garantías durante estas etapas? Y quiero tomar las palabras del profesor Letelier con las cuales inició este seminario.
tiene toda la razón él, hay esperanza. Y voy a intentar mostrar cómo esta jurisprudencia que se ha desarrollado en el tiempo tiene esperanza. Por las advertencias que ha hecho el profesor Fierro. Mire, se nos está yendo cierto grupo de ministros, esto puede que sea distinto, ¿no? Pero si yo reviso estos fallos, son los mismos ministros que cambiaron de opinión que hoy día se están yendo. Y el profesor Fierro me considera ese punto. Eso demuestra entonces la importancia que tienen los abogados en el caso, en el desarrollo de la jurisprudencia, ¿no? Los buenos argumentos siempre convencen. ¿Quiere tener buenos jueces? Tenga buenos abogados, litigantes. El rol 3 del 2005, tomo cualquiera, ¿no? Esto es un rol antiguo, y tomo el ejemplo de, mire, el caso trata de muchas cosas, pero lo que aquí interesa es, mire, en el reconocimiento que se hizo del accidente de tránsito, no se registró la declaración de estas personas que luego declararon en el juicio. Y la Corte Suprema dice, finalmente, la conducta que se le reprocha al Ministerio Público tampoco infringe lo dispuesto en el artículo 181 del Código Procesal Penal, norma que en parte alguna impone al fiscal el interrogatorio previo a los testigos, ni el artículo 227 del Código Procesal Penal, ¿no? Esas reglas no son pertinentes, entonces, para solucionar el caso. El 18 de enero del 2012, hay un ministro que pervivió de toda esa tradición, el que acaba de citar, como que se retira el próximo año, ¿no? Ese mismo ministro, el 2005 decía A y el 2012 empieza a decir otra cosa, ¿no? Así que esperanza, Claudio, esperanza. En este caso no hay registro de la orden de entrada y registro, ¿no? Se llamó al juez, el juez no registró, el fiscal no registró. Pongo atención en este punto. Sin embargo, a pesar de estas claras prescripciones, 181 y 227, ahora se trata de reglas que son pertinentes para el caso, que exigen la constancia, o sea, son reglas que exigen cosas. De la orden y registro, la ley no prevé una sanción, ¿no? Siguiendo al profesor Letelier, Kelsen estaría saltando en su tumba, ¿no? Esto no es una regla porque no tiene ninguna sanción, ¿no? El 6 de junio del 2012, el mismo año, en el rol 2958-2012, tampoco hay un registro del artículo 25 de la ley 20.000, la ley de droga, el agente revelador, se produce la entrega de droga, flagrancia, todos adentro de la casa. No está registrado. Y esta es la ironía de la vida, ¿no? El juez que falla cita la jurisprudencia de la Corte Suprema y la Corte Suprema le dice, juez, está equivocado. El artículo 9, esa regla de la llamada telefónica, para seguir el ejemplo del profesor Duche, exige, sin perjuicio de la constancia posterior, del registro correspondiente. No hay nada ahí, y si no hay nada, entonces hay una infracción a la garantía. Se acoge el recurso de nulidad, se invalida la sentencia, el juicio, y se excluye todo, incluso lo que está derivado. La Corte Suprema chilena sigue la doctrina del frutor del árbol envenenado. Y la jurisprudencia sigue avanzando. Bueno, tenemos regla ahora. Tenemos una regla que establece una obligación y una regla que establece sanción. El 5116-2012, de 5 de septiembre de 2015, este es un testigo que no aparece en ninguna parte de la carpeta de la investigación, declara el juicio y sirve para condenar. La Corte Suprema, este sería así como el caso de los registros, diría yo, ¿no? Dice 181 del Código Procesal Penal. Deberá consignarse y asegurar todo cuando condujera a la comprobación del hecho. 227, 228. Explica la constancia que cada actuación deberá consignar a los menos fecha, hora, lugar de realización, funcionarios y demás personas que han intervenido y una breve relación de los resultados. Regla. ¿Cómo se hace ese registro? Y destruye una idea base que andaba dando vuelta por ahí, ¿no? Dice, si bien es cierto, puede afirmarse que la investigación es de carácter desformalizado, ellos en tanto la obligación de registro está desprovista de ritos o solemnidades especiales, imponiendo a la autoridad involucrada tan solo el uso de un medio que garantice fidelidad e integridad de la información, pero no se extiende a suprimir el contenido de aquella que corresponde a un derecho de la defensa, según se explica más adelante. 260, 259 del artículo 93, código. Y cuando terminan todas las reglas del código, 19 número 3 de la Constitución,
8 de la Convención Interamericana, 14, número 3 del Pacto Internacional. Derecho al debido proceso, derecho a la defensa. La Corte Suprema sigue con el problema, porque una y otra vez es como si no se oyera a la Sala Penal de la Corte Suprema en la práctica jurídica. 29 de enero del 2015, y esto ya es el ABC. Más claro, ¿dónde? No se trata, esta falta de registro, de una cuestión relativa a estándar probatorio, sino al cumplimiento de obligaciones legales estrictas que tienen que su razón de ser en el debido proceso. Esto no tiene nada que ver con el juicio oral, no tiene nada que ver con buscar un estándar probatorio. Esta es una pregunta de allá, es de la etapa de investigación, de la audiencia de preparación. 21 de febrero de 2017, que esa carencia de registro, como ya apuntó la Corte, y cita este mismo fallo. Ese recurso se rechaza por falta de trascendencia con una idea que quiero terminar al final de mi exposición, sobre esta idea de la trascendencia. El 16 de mayo del 2017, la Corte vuelve a reiterar que el cumplimiento de esta obligación de registro de la resolución que dispone una diligencia que priva, restrinja o perturbe derechos en la Constitución, asegura a los ciudadanos, no admite excepciones, como tampoco lo hace la satisfacción de las cargas de similar entidad que afectan a la policía y al Ministerio Público. Entonces uno mira la jurisprudencia de la Corte Suprema en este punto y uno dice cómo la práctica no ve un estándar. ¿Por qué no vemos el estándar? Si no hay registro, no existe información. Si no existe información, usted no puede decidir ninguna garantía fundamental. Entiendo que el estándar no es puede abarcar todos los casos, pero bueno, de eso se trata una construcción jurisprudencial. A la ley lo que es la ley, a la Constitución lo que es la de la Constitución. Para ser honestos, estos argumentos fueron expuestos el año 2005 por un informe en Derecho del profesor Jorge Bofill, que hizo la Defensoría Penal. Una aclaración, no existe una garantía constitucional al registro, no hay que confundirse con eso, no existe, no está, lo que hay detrás es el... Ahora, ¿cuál es el problema? Y es lo que quiero apuntar en esta segunda parte de la exposición. Es lo que advertían todos los profesores, ¿no? Porque, bueno, ¿y si el registro es defectuoso? Claro, es fácil cuando no está, ¿no? Parece que el estándar es claro, no hay ninguna duda sobre eso. Pero bueno, nos quedan 3 preguntas, diría yo, a propósito de este camino, que es el registro, ahora sí. ¿Qué pasa cuando el registro es incompleto? Y si es posible diferenciar la audiencia de preparación de juicio oral con el recurso de nulidad a propósito de esta falta de registro. Que eso conecta con la trascendencia. Yo estoy de acuerdo con la Corte, aquí voy más rápido. La Corte tiene el 4833-2013, 266-2017, el 1504-2013 y hay muchos más, ¿no? Esta es una discusión que la defensa curiosamente abandona, ¿no? La defensa dice, bueno, la garantía, la proporcionalidad, y dice, registros, ¿qué son los registros? Declaraciones. Y hace sinónimo la defensa en todos sus recursos que declaración es sinónimo único de registro. La Corte Suprema, a mi entender correctamente, le contesta a la defensa, rechazando todos estos recursos. No. Eso es una, ¿no? Y todos los casos tienen que ver con policías que no tienen una declaración al interior del proceso, pero todos esos policías de estos casos tienen muchísimos informes, 12, 3, 4, que están firmados de puño y letra por ellos. La Corte Suprema dice, correctamente a mi entender, bueno, entonces tienen dónde llevar adelante los contrapuntos que quieran poner. Eso supone, creo yo, como una consecuencia necesaria de aceptar que el artículo 332 del Código Procesal Penal, el que permite el contrainterrogatorio de los testigos al interior del proceso, que la defensa pueda contrainterrogar a estos policías a propósito de sus registros, sus diligencias policiales, y eso no pueda ser impedido. Y si es impedido, yo diría que este es clásicamente un problema de recurso de nulidad ante la Corte Suprema, no es un motivo absoluto. Aquí no se trataría de un problema que la defensa no pudo ejercer como defensor,
¿no? Un derecho al cual tiene. Esto es un problema de derecho material. No pudo llevar adelante el control de la prueba. La segunda pregunta es más problemática, ¿no? ¿Qué pasa si el registro es defectuoso? Bueno, cuando el registro es defectuoso, los fallos son 3-2. ¿Ah? Es inevitable. Si esto es un nuevo desafío, esto es cómo en la jurisprudencia se corre la frontera, ¿no? Ya tenemos claridad acerca de la ausencia de registro, pasa esto. Tenemos claridad de lo que es un registro, ahora la pregunta es ¿qué pasa cuando el registro no contiene toda la información? Y aquí yo diría que está el gran problema, y en esto coincido con la profesora Carbonell y el profesor Duche. Creo que llegó el debido proceso, y el debido proceso más bien confunde acá. No voy a ir tan lejos como ello a propósito de intentar definir el debido proceso. Solo voy a decir que cuando discuten debido proceso están olvidando discutir otras garantías, que son más nítidas que el debido proceso. No me interesa en estos casos decidir qué es el debido proceso, ni ellos pueden, imagínense yo, pero sí me interesa destacar que en este tipo de casos hay garantías que son más obvias de ver y que no se ven porque el debido proceso como que abordara todo. Este es un caso de meterse a una casa, ¿no? ¿Dónde está el registro? Y para el voto de mayoría dice, mire el parte policial. En el parte policial se dejó constancia por parte de los policías que el fiscal había obtenido una orden de determinadas características. El voto de minoría dice, quienes dejan la constancia no tienen la titularidad para hacerlo. Pero me parece que más importante que esa regla es la constancia dejada impide considerar que sea un medio para garantizar la fidelidad de la información. Y entonces, ¿cuál es la información que necesitamos? Bueno, este sería un problema clásico de intimidad, no de debido proceso. Y siguiendo con este caso, el caso de intimidad, 5338-2012, voy hasta la casa, la tía permite entrar hasta la pieza del sobrino, ella le permite vivir al sobrino ahí, abre el closet, sacan cosas del closet. Esas cosas permiten reconocer al imputado. La respuesta de la Corte, artículo 205 del Código Procesal Penal, el propietario autorizó. 25.003-2014, la propietaria arrienda unas piezas atrás. La propietaria va con las llaves, abre las piezas traseras. La Corte Suprema dice, eso está malo, esto no es un problema de propiedad, este es un problema de intimidad. Y no solo eso, fija un estándar. Esta fórmula entonces ha de ser interpretada en relación a la garantía constitucional de la privacidad y no a la propiedad, situación entonces que demanda un mínimo de actividad por parte de las policías en orden a establecer acertadamente la identidad del titular del derecho. Por supuesto, si esto es debido proceso legal, yo miro el 205 y uno diría, bueno, en el primer caso la propietaria dijo que sí. No quiero con esto discutir ciertas cosas, pero solo a modo de reflexión, la idea de pensar quién puede abrir la puerta, hasta dónde puedo llegar y qué me puedo llevar, no es una respuesta obvia, ¿no? No tiene que ver con quién es el propietario, ¿no? El papá abre la puerta, pasen, aquí está el celular de mi hijo de 17 años, que yo pago. No, pero el celular es mío, dice el niño, yo hablo con él todo el día. Maní, lo pago yo. Yo soy el propietario de esta casa, estoy inscrito en el conservador, así que eso me da el título, ¿no? Yo diría entonces que el debido proceso ahí no tiene mucho que decir, eso es una clásica discusión de intimidad, y ahí vamos a entender, y nos vamos a entender que enfrentar a las definiciones que nosotros tengamos de familia, qué operatividad nosotros les damos a los hijos que viven en esas casas, ese es un caso mucho más difícil que el anterior. Ese es el problema de dónde estamos ahora. Estamos discutiendo y no tenemos un estándar claro de qué significa un registro incompleto. Y eso es precisamente porque no estamos viendo todo como debido proceso legal. Los recursos también son así, ¿no? Uno reacciona frente a las peticiones. Y hay que hacer un esfuerzo entonces para decidir cuál es la garantía que está en juego, que intimidad, derecho a guardar silencio, en fin, algo que sea un poco más, porque el debido proceso pareciera ser que más bien elude la discusión del problema.
Déjenme terminar con una última cuestión que me parece importante para retomar este punto central. Tenemos jurisprudencia, tenemos estándares claros, de esos estándares claros podemos seguir ciertas consecuencias, tenemos ahorros de costos de argumentación en las audiencias, tenemos que avanzar en lo que no tenemos. Pero también el estado de la cuestión nos permite desafiar lo que tenemos. Yo quiero plantear un punto aquí que me parece fundamental a propósito del recurso de nulidad, que lo mencionó demasiado rápido Claudio Fierro, pero que a mí me interesa, que es la trascendencia o la sustancialidad. No, trascendencia no está en ninguna parte de ninguna regla del código, es una expresión que se ocupa, literalmente no aparece. Lo que aparece es sustancial, ¿no? Pero en una cultura casacional eso se sigue. ¿Qué pasa entonces cuando ganó, diría la defensa, ¿no? Declaró un testigo que no estaba registrado en el juicio. Bueno, gané, va a decir la defensa. Bueno, sí y no, porque se tiene que enfrentar a lo último estándar. Y este estándar, voy a citar uno de los tantos fallos que hay, ustedes todos los conocen. El mismo artículo 373 exige que esta afectación a derechos o garantías constitucionales sea sustancial, esto es, de una entidad y trascendencia tal que comprometa sus aspectos esenciales de manera de ocasionar a la parte que le alega un perjuicio irreparable solo con la declaración de invalidez, el que debe influir por mandato del artículo 375 en lo dispositivo de la sentencia. Con la declaración de los testigos tales y cuales, ¿no? Es cierto, hay infracción respecto de esos testigos, pero con la prueba que me queda, dice el fallo, ¿no? De los 3 perritos que me quedaban, igual puedo condenar y se rechaza el recurso de nulidad. Bueno, esto es problemático. Y esto es problemático por la regla legal del artículo 277 del Código Procesal Penal. El 277 dice quién puede apelar de la exclusión de prueba, y es solo el Ministerio Público, y a la defensa le queda a salvo el recurso de nulidad. ¿Pero qué le queda a salvo a la defensa? El recurso de nulidad con las reglas del recurso de nulidad, de sustancialidad de trascendencia, sumando la trascendencia, no la sustancialidad, o tiene derecho a discutir una audiencia de preparación, donde el juicio no se ha hecho. Y esto diría yo que es problemático por distintas cosas de cómo entender la audiencia de preparación en relación a esta falta de registro. Me voy a permitir una expresión del viejo y vetusto derecho inquisitivo. Lo que no está en el mundo no está en el expediente. O sea, lo que no está en el expediente, perdón, no está en el mundo. A nadie se le ocurría que de lo que no estaba en el sumario podía ser parte del plenario. De pronto hacemos un modelo adversarial con todas las garantías del mundo, y lo que no está en la carpeta investigativa es prueba, y es prueba que infringe garantías constitucionales. En la audiencia de preparación de juicio oral. En el recurso de nulidad es obvio, la prueba se concretó, se rindió en el juicio oral, existe, ¿no? Pero ¿por qué hay que aplicar el mismo criterio en la audiencia de preparación de juicio oral? ¿Por qué lo que no existe tiene la categoría jurídica de prueba, y además de tener la categoría jurídica de prueba, lo que no sabemos lo que es, puede infringir garantías constitucionales? Es bien notable el salto, ¿no? del razonamiento. Yo no diría, se parece mucho a la impertinencia. Incluso sería una impertinencia mucho menos desafiante de la pertinencia en términos de extensión del concepto que el profesor Duche en su texto de peritaje, y que el profesor Hernández, es un testigo de contexto, entiende como pertinencia, ¿no? El profesor Duche dice, mire, la pertinencia obliga a que usted diga que es un perito. Entonces uno tiene algo, ¿no? Y uno está revisando el texto, el profesor dice, mire, usted tiene en la audiencia de preparación de juicio oral, cuando vea todo esto, cuando lo vea, tiene que saber si es un perito o no, porque si no es un perito, sáquelo. Lo que usted ve tiene derecho a decir que no lo es. Pero y lo que no es, no tiene derecho a decir. Está obligado a decir que es una prueba, y que es una prueba que infringe garantías constitucionales. Yo quisiera poner un matiz en ese punto. Y el otro matiz al que llamo es a este asunto de la trascendencia. Yo creo que esto es problemático por 2 cuestiones, ¿no? Y solo sigo la jurisprudencia de la Corte Suprema, no estoy haciendo una entelequia, no estoy citando ningún autor, no estoy citando